gobernaba la Santa Inquisición. Nuestra gran arma es el miedo, miedo y sorpresa. Hoy hablaremos de ese tribunal con una esquizofrenia por las brujas tan grande que en cada esquina veía una, el que se encargaba del alumbrado público con cálidas hogueras que aromatizaban el aire y brindaban luz, del responsable de matar a millones de personas. ¿Adivinaste? Sí, hablamos de la Inquisición española, sin usarla como un arma de difamación o propaganda política, sino como el tribunal que procesó a miles de personas, torturó a otras tantas y condenó a muerte a cerca del 2% de los casos que procesó. Empecemos por su fundación y no más, aquí ya hay mentira. La Inquisición episcopal nació en 1184, con una bula del Papa Lucio III para acabar con la herejía cátara, en Francia. ¿Qué? ¿Francia? Sí, en Francia, y no en España. Esta última no se fundaría hasta el Renacimiento, en 1478, por los Reyes Católicos. Es importante recordar lo que pasaba en la península ibérica a finales del siglo XV. Para empezar, en 1469, se casaron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unificando ambos reinos, y con ello gran parte de la península. Esta unión impulsó el fin de la Reconquista con la caída del Emirato Nazarí de Granada, terminando con cerca de 780 años de presencia musulmana en la península. También hay que tener en cuenta que durante el siglo XV hubo varios casos de persecuciones por parte de la población civil a los judíos, lo que ocasionó finalmente en 1492 su expulsión, la que no fue para quitarles sus riquezas como algunos piensan, pues se les dieron 4 meses para salir y se les permitió llevar todo lo que tenían. Uno de los principales motivos fue para evitar la influencia de los judíos en los judíos conversos al cristianismo, pues por estos siglos hubo muchos cristianos nuevos, y algunos cronistas de la época narran cómo los judíos influían en los conversos para que siguieran practicando el judaísmo en secreto, o como en algunas familias. Unos eran cristianos y otros judíos. Otro motivo es por las ya mencionadas anteriormente matanzas de judíos, pues en la época y aún hasta hace poco existía un sentimiento antisemita en toda Europa, ya sea por la usura, donde muchas personas debían cantidades enormes de dinero e intereses a los judíos, o también porque en estas épocas donde por guerras u otros motivos hubo crisis muy importantes, en las que muchos perdían sus riquezas y quedaban en la miseria, mientras los judíos por lo general se mantenían en abundancia. Cuando se les expulsó, se les dio la opción de quedarse si se convertían. Esta expulsión acabó prácticamente con las matanzas y ataques contra los judíos por el simple hecho de que no habían, pero entre los cristianos viejos, los de toda la vida, surgieron rumores sobre la sinceridad de estas conversiones. Este fue uno de los principales motivos de la creación de la Inquisición, la cual en una época en que el pueblo no estaba dispuesto a tomarse a broma a los herejes, ni a los conversos, introduce una justicia regular para estos casos que será mucho más clemente que los juicios populares, los tribunales civiles, y mucho más de lo que se cree hoy en día. Aquí cabe la pena aclarar que en este tiempo la gente no veía el mundo como lo vemos ahora, ni tampoco hace 100 años, ni en ninguna época. Para que lo entendáis mejor, imaginad que en unos 20 años estalla la Tercera Guerra Mundial y el mundo queda reducido a cenizas. Los sobrevivientes seguramente no se preocuparán por los derechos de los animales, ni por ser veganos. Tampoco por si su forma de hablar hace sentir a los más sensibles incluidos. Incluso los asesinatos serán cosa de cada día y probablemente considerada como normal. Esto es un caso extremo, pero cada generación, dependiendo de su época, región y los eventos como guerras, pestes, etc., afectan la forma como ven el mundo. Y por eso no es correcto ver la historia y juzgarla según lo que hoy en día se cree. Y quizás en 1000 años nos miren como salvajes por estar en guerras, si es que algún día desaparecen, o por dejar que miles de personas mueran de hambre, o
o sean esclavizadas. Ahora procederé a desmitificar algunos mitos sobre el Santo Oficio. La Inquisición española es la más famosa de todas, seguramente porque se cree fue quien más personas quemó, produciendo un auténtico holocausto, pero de hecho fue todo lo contrario. La Inquisición buscaba el arrepentimiento del hereje más que su condena, por lo que los ajusticiados fueron muy pocos. Se estima que tan solo entre el 2% y el 4% de los procesados por esta Inquisición fueron condenados a muerte, y entre esos condenados se hallaban a los que habían escapado o nunca habían sido capturados. Estos son muchos menos y con menor crueldad, comparado por ejemplo con Inglaterra o las regiones protestantes de lo que hoy es Alemania. Con la llegada de la modernidad, la creencia popular sobre las brujas se reinterpretó y fueron definidas como una nueva secta diabólica. Y empezaron las grandes casas de brujas, algo aislado en la Edad Media, contrario a lo que suele creer. Si quieres profundizar sobre esto, te invito a suscribirte a mi canal, porque pronto subiré un documental sobre la Edad Media, desmintiendo todos los mitos sobre esta época tan llena de tópicos. Sin más, continuemos. En la Edad Moderna, empezó una brujomanía en gran parte de Europa y otras partes del mundo, como el famoso caso de las brujas de Salem en Massachusetts, actual Estados Unidos. En Europa se estima que de un total de 100.000 casos, de los cuales unos 50.000 terminaron con pena de muerte, miles de supuestas brujas y brujos fueron procesados por los tribunales inquisitoriales, la mayor parte en lo que hoy es Alemania. Para el historiador Levaque, la quema de brujas se trató de una multiplicidad de episodios de intensidad variable, con distribución geográfica y cronológica desigual, especialmente pronunciada en los territorios del Sacro Imperio Romano, donde se concentraron cerca de la mitad de las víctimas, como Alemania, Polonia, Suiza y Francia, menos significativa en países como Inglaterra y Escocia, y bastante más pequeña en el sur de Europa, donde fueron muchos los casos procesados, pero extremadamente pocos fueron quemados. Se estima 59 en España, 36 en Italia y 4 en Portugal. Con su propio servicio de inteligencia y poder casi absoluto, el Santo Oficio podría haber causado un holocausto de brujas en los países católicos del Mediterráneo. Como se cree más, la historia nos enseña algo muy diferente. La Inquisición fue la salvación de miles de personas, acusadas por aquel crimen imaginario. Según cálculos del historiador alemán Wolfgang Behringer, la persecución provocó en toda Europa entre 40.000 y 60.000 víctimas, donde 500 corresponden a la suma de las ejecutadas en España, Portugal e Italia, exceptuando las regiones alpinas de lengua italiana. En esta cifra, correspondiente a la primera parte de la Edad Moderna, Francia habría ejecutado a 4.000 y Alemania al menos a 25.000. Y el historiador Henry Kamen agrega: por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una. En noviembre de 1610 se celebró en Logroño el auto de fe inquisitorial contra las brujas de Zugarramurdi, el caso más famoso de la Inquisición española, donde más de 50 personas fueron procesadas y 11 sentenciadas a arder en la hoguera. 5 de ellas fueron quemadas en efigie, ya que habían muerto antes durante los interrogatorios. Aquí fue la Inquisición, a través de Alonso de Salazar y Frías, quien terminó con la caza, quien pasó a la historia como el abogado de las brujas. Fue un inquisidor español que participó en el tribunal a cargo de juzgar el caso de las brujas de Zugarramurdi y se manifestó en contra de la condena, después de que algunos clérigos manifestaron su escepticismo. Frente a las crecientes acusaciones de brujería, el Consejo de la Inquisición mandó a Salazar y Frías a investigar y entrevistar a supervivientes de la caza de brujas. Su informe, que determinó que las confesiones eran extraídas bajo tortura y no eran fiables, lo que por cierto rompió el reglamento,
pero de esto ya hablaremos, lo que lo llevó a promulgar en 1614 el Decreto de Silencio, el cual prohibía la discusión pública sobre la existencia de brujas y su persecución. El desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios, incluyendo los quejidos y exclamaciones proferidas por las víctimas. Además, el Santo Oficio tenía un manual de procedimiento que prohibía muchas formas de tortura usadas en otros sitios de Europa y por los tribunales ordinarios. Salvo raras excepciones, se empleaban únicamente uno de estos tres sistemas: el potro, que eran correas que jalaban de las extremidades; la toca, un paño empapado que se introducía en la boca y sobre la nariz para crear una sensación de asfixia; y la garrucha, que era colgar al reo de las muñecas con las manos atadas arriba o incluso a la espalda. Las confesiones obtenidas durante el tormento no eran válidas por sí mismas y debían ser ratificadas, fuera de él, en las 24 horas siguientes. La Inquisición aplicaba la tortura sin hacer salir sangre ni mutilaciones, con un médico presente y un inquisidor que revisaba que no se le aplicaran métodos mortíferos, por lo que muchos apresados lanzaban una blasfemia para que les llevaran ante los inquisidores con tal de evitar un tribunal civil, mucho menos benevolente. O sea que torturaba. Sí lo hacía, pero esto era lo normal en la época, como lo era esclavizar. La ley civil lo hacía, los otros países lo hacían, y hoy en día se sigue haciendo en muchos sitios, pero en secreto. Se hacía sin reglamentaciones, sin supervisión, ni leyes, con armas mortíferas, mutilaciones y a nivel masivo. En cambio, la Inquisición española lo practicaba en un porcentaje muy reducido. Sin embargo, abundan los pseudomuseos, tanto en España como en América, sobre la Inquisición, con crueles instrumentos de tortura, que son en su mayoría invenciones para atraer visitantes. En América la Inquisición perseguía delitos menores como la blasfemia, apenas la herejía. Además, pronto se excluyó a los indígenas, por ser recién cristianizados, y tuvo allí muy pocos tribunales para un territorio inmenso. Por lo que los que nos cuentan que la persecución causó muchísimas muertes en América, solo hablan por hablar, pues en 300 años de la época colonial, se estima fueron 79 los ejecutados, la mayoría europeos. Entre los reos finalmente condenados, los castigos podían ir desde una multa económica, servir en galeras como remeros durante un tiempo específico, penas de prisión o, en los casos más graves, ser quemados vivos, los cuales eran entregados a la autoridad civil, quien efectuaba la condena. En lo que se refiere al periodo entre 1540 y 1700, las condenas a muerte se dictaron en un 3,5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen, pero solo al 1,8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. Los otros fueron quemados en efigie, es decir, a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba. Esto se debía a que habían fallecido antes de terminar el proceso, se habían escapado o nunca habían sido capturados. ¿Y si fue mejor que las otras? ¿Por qué es conocida por todos por ser la más cruel? Esto tiene dos motivos principales, aunque obviamente hay muchos más. El primero es debido a un evento que marcaría los siglos XVI y XVII, la Reforma Protestante, la cual se dio hacia 1620 por Martín Lutero, por la cual la cristiandad en Europa occidental se dividiría de nuevo en dos, entre la Iglesia Católica y los protestantes, que gradualmente se irían fragmentando en pequeñas iglesias. Esta fragmentación causaría innumerables guerras que pusieron a familias contra familias, ciudades contra ciudades y países contra países. En el caso del Imperio Español, recordemos que durante el reinado de Carlos I también era emperador el Sacro Imperio Germánico, el cual en el norte sería el principal promotor del protestantismo, mientras que el sur se mantuvo católico en su mayoría, y España se vio involucrada activamente en casi todas estas guerras, lo que lo llevaría a ser
el mayor rival de los protestantes, los cuales hicieron uso de la imprenta para divulgar toda clase de cosas sobre la Iglesia, España y sobre todo la Inquisición. Otro motivo es más político. Con el pasar de los siglos, las mayores potencias, como lo eran Inglaterra, Francia y España, rivalizarían por diversos motivos. Y estos países, entre otros como los holandeses, aprovecharían todos estos mitos para magullar la imagen de su rival, y aumentarían otros tantos, con panfletos, libros, dibujos y toda la propaganda existente en la época, imagen que continúa hasta nuestros días. Sin duda fue un tribunal que cometió injusticias, que torturó y a algunos desdichados hasta la muerte, que sentenció a inocentes, como todos los tribunales que han existido y como los que siguen existiendo hoy en día. Pero la Inquisición española se esforzó por dar un trato y proceso más justo a los cautivos, con más garantías y de condenar con suficientes pruebas, para darle garantías a los muchos acusados, que bajo calumnia, por motivos personales de sus vecinos, eran acusados, y que la más de las veces se salvaron. Suerte que no tuvieron los afortunados que nacieron fuera del territorio hispánico, sufriendo una caza genérica sin garantías, como las miles de personas inocentes quemadas en Bambergen o Salem. Si quieres conocer cuál fue la batalla más importante de la historia medieval española, ven a ver este video.